Hola familia, Buenas. Somos Marta y María de Furgo Ruta y hoy queremos que te subas a la Wallaby con nosotros para vivir 48 horas en Magnetic Island, la llamada Isla de los Koalas. 2 días de nuestra vida nómada, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir en nuestra furgoneta de vivienda. ¿Vamos? ¡Vamos, Furgo en Ruta! Vamos Furgo en Ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Vamos Furgo en Ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Vámonos. Pues ya estamos aquí. Ay, bueno, nos despertamos bien tempranito a las 6 de la mañana para pillar el ferry que nos va a llevar a Magnetic Island. Uy. Tenemos unas ganas tremendas de ir a Magnetic Island. Y además está muy cerquita, es de estos ferries que nada, subes con el coche, el típico ferry que te cruza el río, ¿sabes? De estos Sí. chiquititos. Sí. Creo que tarda unos 40 minutos y sí, lo reservamos ayer y había oferta para hoy a las 7 de la mañana y hemos dicho, ¿sabes qué? Vámonos. Hay varias categorías de pago según el tipo de vehículo, depende del largo y del peso. Nosotros como largo, son 6 metros, no llega a 6 metros, entonces entramos en vehículo largo, pero por peso dice que pesa un poquito más de 3 toneladas, entonces ya entramos como en vehículo motorhome grande y ahora hemos tenido que pagar un extra. Bueno, finalmente nos ha costado, ayer pagamos $105 más el peso extra que han sido $77, aquí el total. Bueno, mira, lo bueno es que vamos a estar aquí unas semanitas. Sí, tiene muy buena pinta. Creo que nos va a gustar, creo que nos vamos a enamorar de Magnetic Island. Bueno, todavía no he visto muchas imágenes, pero por lo que me han explicado, wow, tiene muy buena pinta. Muy bien. Vámonos. Pues sí, ya estamos. Qué ilusión. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard the Arcadia for your cruise to Magnetic Island. Qué impresión, ¿no? Con el movimiento que hace. Estamos girando como sobre nosotros mismos. Sí, está dando la vuelta. Wow. Qué sensación más rara, parece como que estuviera encima de una plataforma que se mueve. O sea, no avanza, simplemente gira. Mira, así se ve Wallaby desde las alturas. Hoy vamos a aprovechar para limpiar las placas solares, María. Bueno, y el techo no le vendría mal, porque como no llegas ahí están todos los trabajitos que le hice de silicona, justo antes de marchar. La Starlink, las 2 pedazos de placas solares que son las que nos dan energía constante. Pues sí. Off-grid, como le dicen aquí. Rapidín, ¿eh? Nada, 40 minutos. Justos y clavados, estos son como un reloj suizo esta gente. Solo llegar nos encontramos con estos patinetes eléctricos de 3 ruedas, ideales para recorrer la isla, y la carretera estrecha y sinuosa que esconde paisajes espectaculares. Hay 10 minutos para cruzar la isla así de un ladito al otro. En este de abajo arriba, ¿no? Del sur al Exacto, norte. sí, desde donde llega el ferry hasta la otra zona que se llama el Horseshoe. Y la carreterita esta estrechita entre medio de los árboles. Qué lindo, ¿eh? Y solo empezar la ruta ya vimos una playita así random, la primera, digo, qué guapa. Así que promete Magnetic Island. Mira, ahí hay un camper. Es como un lugar privado. Sí, luego tendremos que buscar a ver dónde dormir. Sí, va a ser
dormir en la isla. Pero estamos viniendo directamente a la playa porque hemos visto que hoy domingo hay un mercadito. Llegamos a la playita. Mira qué tranquilo el mar. Qué chulada, ¿eh? Como a nosotros nos gusta. Mira, Aquí se una termina. hermanita de Wallaby. La Trupi. Wallaby formato Trupi. En un primer momento nos pensamos comprar una como esa, pero mira si hubiésemos estado justitos para dormir en un En una de estas vehículo así. Bueno, con techo alto, ¿no? Pero aún así. Mira. Alita. Pues sí. Manchita. Hombre, la nuestra es más cómoda, sí. Ya te digo. Qué chulada, ¿no? Mira, la arenita. Solo llegar. Mira, ya he encontrado mi lugar en el mundo. Aquí. Así de random. Y acabamos de llegar. ¿Qué vamos, por la playa o por la...? Estoy empezando a practicar lo de ir descalzo, ¿eh? Que aquí hay muchos australianos que van descalzos a todas partes. Sí. Y Hasta uno el dirá... supermercado, da igual. Sí, hasta sí. el súper, uno dirá, ¡guau, qué peligroso en Australia! Pero pues tiene muchos beneficios, ¿no? Hay que ser un poco más consciente de dónde pisas. Pero bueno. A mí me va a costar un poquito más, ¿eh? Porque yo no soy tan acostumbrada, pero... Sí. A mí me gusta, como que tiene muchos beneficios andar descalzo y bueno, en fin, vamos a irlo probando, a ver qué tal me siento. Mira este. Hostia, qué gracioso. Parece de juguete. Tiene sus años, ¿eh? Mira qué lindo. Y aquí tienen su parquecito. Cuidado con las medusas, te dicen también, hay que tenerlo en cuenta siempre. Ya empezó la música, el mercado. La Paula, como es de grande, la más grande de todas, que ya la vimos en México. Pero es tamaño real esto. Me imagino que sí, yo creo que sí, que es para que veas la diferencia entre los diferentes tamaños de las distintas tortugas. Pero ojo la bestia de la tortuga. Está idílico lo del mercado al lado del mar. Me parece Sí, sí. espectacular. Qué lindo. Mira, por aquí está el Jack Sparrow, ahí escondido, creo. Mira, el Jack Sparrow. Es un auténtico pirata. So where are you from? From Barcelona. Barcelona? Yeah, oh, from Spain. Yeah. I want to go and see La Familia de Grada. Sagrada Familia? Yeah, Sagrada Familia. I want to go and see that. My mom live in front, In front. of Oh, the Sagrada really? Familia. Yeah. You are from here, from Australia? I grew up in Germany. Germany. Yeah, Yeah. yeah. So the first 24 years I lived there. Ah, And then my husband is Australian, so ah, came here. good. And what do you Yeah. prefer, Germany or Australia? Australia. It's the weather. Absolutely. And the people are so friendly, Yeah. so open. Yeah, Lots of opportunities and yeah, really good. It's good. How do you like Chula. it? Yeah. Está know? chula. Yeah. Very beautiful. Beautiful woman and beautiful. Muy finita para cuando venga el calor, que no tengo nada de Ya viene bien. para el veranito. Pues listo. Qué linda. Ya tenemos faldillita. Y así fue como conocimos a nuestra primera persona en la isla y me llevé un par de falditas de su puesto ya que me encantaron. A veces el destino te acerca a los lugares y a las personas claves en el momento perfecto sin nosotros saber el porqué, pero ella será clave para nuestra estadía en la isla.
venido aquí enfrente de la bahía de Jeffrey Bay. Aquí es donde llegaba el ferry antiguamente, mira. Y bueno, es que nos han dicho que aquí es uno de los puntos más fáciles de ver wallabies de las rocas. Estos lindos. Chiquitititos, sí. Como pueden ver, aquí hay rocas. Sí, sí. Por algo son los wallabies de roca. Y Sí, sí. mira, 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 Para solo allá. llegar. Mira, aquí lo tenemos. Ay, cosita. Mira, así es chiquitito. Hola, wallaby. Hola, guapi. Hola. Hola. Qué chiquitín, ¿eh? Uy, qué horrible dejar una zanahoria. Ay, qué guapo. El tema es que aquí la gente viene y le dejan comida, y entonces ellos están acostumbrados ya y vienen a recogerla. Y pues no tienen miedo del humano por eso, ¿no? Sí, es algo similar como lo que encontramos en Cape Halebrooth, ¿no? Que los animales que ya se acostumbran a que los alimenten y no, pues no se asustan, Claro. están aquí cerquita. Aquí sigue. De hecho, ahí hay un señal que pone que no le des de comer a los wallabies, pero que si aún así le vas a dar de comer, te dice la dieta de ellos y te dice que bueno, una de las cosas que les puedes dar es zanahoria. Claro. Aún así animan a que no les des de comer porque ellos son capaces de alimentarse con todo lo que encuentran por acá adentro. Pero como que igualmente todo el mundo le da, pues ya dice, pues si le vas a dar, pues al menos darle algo saludable. Sí. Ay, bueno, qué lindos. Sí. Mira, justo recibí un mensaje que ya recibimos el paquete. ¡Guau! Sí, nuestra De Diana, amiga Diana ¡ostras! me dice que ya lo tiene por en casa. Teníamos que recibir un paquete aquí en la isla y Andrés, nuestro amigo colombiano que nos ayudó a arreglar la furgoneta y todo, y pues nos dijo que tenía una amiga aquí en Magnetic Island y que nos podía apoyar en lo que hiciera falta, así que le enviamos este paquetito y ya está. Así ¡Ay, que qué guay! Pues vamos a recogerlo. Vamos a buscarlo, ¿no? Vale. Así que súper agradecidos con la ayuda de Diana, nos dirigimos hacia su casa para recoger la correspondencia. De camino, hacemos una parada en el supermercado para comprar 4 cosas de comida. Ahora sí, nos vamos camino a casa de Diana mientras vamos comiendo algo por el camino. Es la primera vez que encontramos un snack saludable y que esté bueno, que son estos germinados de garbanzo, lenteja, guisantes y otras legumbres. Ideal para esperar hasta el almuerzo. Y ahora sí, con el paquete en mano, volvemos hasta la playa de Horseshoe Bay para abrir nuestra caja y almorzar. Bueno, vamos a ver. Cocina. Parece que vayas a cocinar el... A ver, ¿qué sale de aquí? ¡Guau! Bueno, pues quisimos incorporar la EcoFlow River 3 porque bueno, es mucho más chiquita y queríamos algo que nos quepa adelante, que sea súper portátil, una entrada de 220-240, 2 de USB y uno de USB-C y mira, tiene hasta luz. Realmente la queríamos usar para ponerla allá adelante, pero aquí como en la mesita de noche está buena también. Pues puede ser porque no tenemos luz aquí. Y por la parte de atrás tiene 2 enchufes más y aquí pues lo que son las entradas. A diferencia de otras marcas, esta te viene incluida para poderlo cargar en el mechero delante del coche, que esto es súper práctico porque en un viaje pues te la puedes dejar cargada.
y la supercarga rápida. Luego aparte pues en esta de aquí pues, unas placas solares también. Súper compacta, ya veis, pesa menos de 5 kilos y además te da 600 vatios de salida y hasta un pico de 1200. Así que bueno, vamos a aprovechar para estrenar nuestra mini Pimer, porque hasta hace poco no podíamos usar nuestra mini Pimer porque no teníamos un inversor potente. Es de 700 vatios, entonces vamos a probar ese pico que nos da la EcoFlow. Si realmente salidas de más de 600 vatios las aguanta en principio, así debería ser. Pues te voy a preparar alguna cosa rica, ¿te parece? Perfecto. Voy a aprovechar para hacer una mayonesa casera, ajito, un huevo, sal, ¿hasta dónde será? Un chorrito de limón. Vale, lo que me encanta de la River 3 es que, aparte de permitirme hacer mis cositas con la mayonesa, nos da hasta 286 vatios por hora de capacidad, que para nosotros, para lo que lo ocupamos, es suficiente, pero si quieres más puedes hasta duplicarla o triplicarla con unos extras que puedes comprar aparte, así que está genial. A ver, Marta, si me das el visto bueno. A ver. Joder, te estás superando, ¿eh? Pero normalmente la mayonesa la hago yo, ¿eh? Es que le puse mucho ajo como a ti te gusta. Qué rico. Un excelente. Y nada, me pongo a hacer algo de comer, ¿no? Que tengo un hambre comida, me muero. Hacemos pescadito hoy. Venga, va, qué rico. Pues ya ves que las estaciones portátil EcoFlow es la mejor opción para los que vivimos viajando. Y ahora además está en la mayor promoción de verano de EcoFlow, que están haciendo un 55% de descuento en su página web. Y en la página web de Amazon puedes conseguir hasta 1.840 euros de descuento. Con nuestro código promocional consigue un 8% de descuento adicional. Te lo dejamos en la descripción y está disponible hasta el 31 de julio. El salmoncito que compramos en el súper. ¿Quién quiere un kefir? Puede ser. Ahí. ¿Nada? Ay, Dios, cuidado, Uy. ¡Opa! Mira cómo sale. Vamos. Uy, se quedó el cubo enganchado. A ver. Eso, mira. Wow. Qué guay. Yo me quedé aquí arriba hoy. Salud. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Que hay gente que nos pedía cómo se hace el kéfir y el tema es conseguir los nódulos, que son estas bolitas. Nosotros las encontramos en una tienda de estas ecológicas, de herboristería. Luego para hacerlo es muy fácil porque en realidad solo hay que ponerle agua, azúcar y alguna otra cosa dulce como pueden ser uvas pasas y él fermenta. Lo único es importante que lo miren bien en internet porque tiene toda una serie de especificaciones, entonces bueno, ahí pero si tú lo buscas en internet sale todos los datos y con un poco de paciencia pues te sale ahí un kefir de agua. Sí, excelente, refrescante para el veranito. Bueno, pues creo que ya está, Oh, qué buena pinta. El platito. Wow. Yummy. La verdad que eso está bien cómodo en la furgo, nos encanta, pero siento que lo más importante de la furgo y lo que más nos gusta, que nos aporta la furgo, es poder disfrutar de estas puestas de sol. O sea, poder estar aquí en la playita, disfrutar del mar, la calma. Para mí eso es lo más importante de la vida en furgo, es el patio, siempre. Y de los pájaros, hace un ratito se pusieron ahí los loros estos que son como negros, cacatúas negras, hermosas. Miren qué cosa tan linda.
Qué chulada la cantidad de fauna, y aquí en la isla parece que estén más presentes, ¿sabes? Es como más fácil verlos, una barbaridad. Y ahora que es temporada de mariposas, estoy maravillada con la cantidad de bichitos hermosos y animalitos que se pueden ver en la isla. Bueno, y Magnetic Island se llama así porque cuando la descubrieron se ve que la brújula se les volvía loca. Entonces decían que es que tenía un magnetismo especial esta isla. Y yo no sé si esta historia es realmente así o no, pero que tiene un magnetismo y te atrapa, seguro, ¿eh? Porque la calma con la que se vive aquí, el relax que transmite, una chulada. Ahí está, ay, qué chiquitito que es. Uy. Míralo. ¡Ay, Qué lindo. A ver, ¿dónde vas a ir tú? ¡Ay! Mira para adentro. ¿Dónde se mete? A esta hora los wallabies salen y tú tienes que ir muy despacito porque se te cruzan así, pim pam pum. ¡Ay, tan hermosos! Voy a 20 por hora, máximo, Sí, ¿eh? no sé, 20, 25. Y poco a Sí. poco, porque está lleno. Esta zona está llena de Ay, wallabies. sí. Ay, qué lindo, ¿eh? La pena es que se acaba muy rápido el día aquí, porque a las 5, 5 y media ya se va el sol. Sí, sí, son cortitos los días, pero bueno. Y por la noche agradecemos tener una casita amplia donde poder trabajar, descansar, cocinar y caminar y ponerse de pie dentro. Hora de relajarse y sentirse realmente como en casa. Buenos días. ¿Has dormido bien usted? ¿Cachito? Pues aunque todas las mañanas son distintas, sí que hace ya varias semanas que tenemos esta rutina. María se suele levantar antes y se va directo a hacer su meditación, su yoga, que le encanta, ahí tranquilamente, justo cuando sale el sol, que es la mejor hora, ¿no? Con todos estos pájaros, porque al final nos encanta podernos despertar con el sonido de los pájaros, sin despertadores, sin ruidos. Y luego pues yo aprovecho para tomar mi mate aquí tranquilamente, repasar un poco los vídeos, trabajar un poco ahí con la computadora y luego me voy yo a hacer mi yoga, que también ya hace pues más de un mes que hago yoga todas las mañanas y me encanta, como que nos sentimos, bueno, bien, ¿no? Porque es que a partir de los 40 empieza a crujir todo y sentimos que nos tenemos que cuidar mucho más si queremos llegar con salud y tener pues una vida más plena.
Bueno, pues Marta todavía está haciendo su yoga, así que voy a ponerme a hacer el desayuno, que hay hambre. ¿Qué tal el yoga? Ay, genial. Pero hace frío. ¿Hace frío? Sí, un poco. Es que vas muy fresca. Como pedazo de tortilla. Sí, ¿eh? De 5 huevos. 5 huevos. Tortillón. Wow. Gracias. Muy rico. Rico y confundo. Ay, pues no los hemos contado. Que este lugar tan hermoso, ¿han visto en qué lugar hemos despertado hoy, en esta parcelita? ¿Se acuerdan de la señora de ayer del mercado que le compramos mi faldita? Las Tan linda. faldas. 2 falditas. Hablando con ella, claro, es que en la isla, en toda la isla de Magnetic Island, está prohibido pernoctar dentro de la furgoneta en cualquier lugar de la isla que no sea habilitado. El camping libre, digamos. Exacto. Entonces, hablándolo con ella, nos dijo, pues chicos, yo tengo una parcela que es donde voy a construir mi casa, pero dentro de un año, pues si quieren, vayan. Porque justamente le preguntábamos dónde se podría dormir aquí, ¿hay algún lugar que esté permitido? Nos decía, no. Hay alguna gente que a veces pernocta, pero luego los vecinos pues no les gusta y tienen problemas con los vecinos y tal, y dijimos, no, ¿para qué? Si no se puede, pues vamos a buscar otra alternativa. Y bueno, pues tuvimos esta suerte que nos dijo, no, quédense aquí, y aquí estamos, súper bien. Qué lujo, Sí, sí. ¿eh? Además está rodeado de vegetación, de wallabies, de mariposas, de todo. Pues Un sí, lujo. estamos bien a gusto aquí y muy cerquita de la playa, Así que mil gracias a la gente hermosa que siempre nos ayuda, ¿eh? ¿Ya estás? Sí. Bueno, pues voy yo. Cuidado con la amiga araña, ¿eh? Hay que hacer algo con estas arañas, están ya demasiado instaladas. Sí. ¿Qué tal está fría? Un poco. Sí está fría. Te despierta de golpe, es lo bueno. Qué buena. Hola, Vi. Míralo, abans t'ho digui. No, no puedo creer. Hola, Vi. ¿Está ahí? No. Esto siempre viene a vernos siempre. Mira qué chiquitito es este. No, esto es una pasada. Estar aquí duchándote con el baladí de fondo. Ay, se fue para adentro. Cosita. Y la ropa sucia la vamos colocando en una bolsa. Cuando la bolsa se llena es hora de empezar a buscar una lavandería o algún lugar para lavar, o si no, pues eso, lavar a mano y que haya espacio para tender ropa. ¿Listos para marchar? Sí. Yo pensaba que solo era de la otra furgoneta en la que teníamos, que siempre estaba lleno de arena, pero es que aquí pasa exactamente igual. O sea, yo barrí ayer a la noche y mira cómo está ahora otra vez, tío. Se llena de arena, y eso que vamos sin zapatos. O sea, tú imagínate si aquí fuéramos con zapatos, María. Pero cuando estás en la playa es inevitable. Es lo que tiene vivir en la naturaleza. Sí, sí. Como dice mi madre, te la pasas limpiando y cuando acabas de limpiar tienes que volver a empezar a limpiar otra vez. Muévete, mueve con mi cumbia, porque mi cumbia te llena de verdad. Muévete, muévete, muévete. Es un
proceso dejar la furgo, pero bueno, ya uno ya se va acostumbrando, ya es como un proceso. Y aquí el agua siempre cae, por poco que llueva, y la lía parda. Queremos furgo, furgo. Yo me marcho para la playa, me largo a la montaña, si voy con mi furgoneta, que me importa dónde vaya. Furgo, furgo. Queremos furgo, furgo. Un hotel de 1000 estrellas que invite a soñar una vida más sencilla, destino libertad. Furgo, furgo. Queremos ruta. Queremos furgo, furgo. Queremos furgo en ruta. Pues nos hemos venido para esta zona de la isla donde nos han comentado que hay varias playas vírgenes que se ven súper guapas desde el satélite. Tal cual. Y antes, si se fijan, esto está asfaltado. Antes tú podías llegar con el coche directamente a la playa, pero ahora por la afluencia de gente, pues bueno, lo han cortado y solo los residentes pueden llegar hasta allá. Sí, así que ejercitaremos un poco, que viene Acá, bien. mira. Por aquí también es zona de koalas, Ay, aunque es verdad. parece que están más por la otra zona, pero por aquí podemos ver alguno también. Toda esta zona, al estar más preservada, pues eso, ellos viven aquí tranquilos. Y sí, como que hay que ir un ojo a los eucaliptus. A ver si vemos un koalita. Eucalipto que vemos, eucalipto que miramos. Que repasamos. If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. ¡Ándale! Todos ustedes, mi amiga lagartija. Oh, ¡Qué guapa! son tan hermosísimas. Mira, ¡ay, qué ¿De dónde has salido? Corren muy rápido, pero pues mira, se dejan así. Tú les pones la manito y te suben. Qué pasada. Hermosa. ¡Ay, qué guapa! Sigamos. Voy a dejarla en suelo, va. Con su amiga. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Estamos a punto de llegar a Radical Bay. Esa... Tiene buena pinta esa playa, ¿eh? Sí, está siendo una caminadita bastante agradable, Chulísimo. ¿no? Llena de árboles, de pajaritos que se escuchan. ¿Te vas a bañar? Ay, no sé, es ¿Con que las tengo medusas? calor. Medusas. Bueno, dicen que ahora ya no es época de medusas. Pero claro, pues uno nunca puede saber 100%. Si hay alguien bañándose, me baño. Venga, va. It's a beautiful world out there. Mira qué pasada de bahía, de playa. Oh, mira lo que es esto. Ostras, parecen de mentira estas piedras, tío. Sí. Ostras. Mira, se estaban bañando esos chicos. Oh, pues ya sabes lo que te toca. It's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Bueno, pues nos animamos a bañarnos al final, aunque sea una chapodeita para sacar el calor de la caminata. Pues sí, está helada. Claro, es invierno, es lo que dice María. Tenemos que dar gracias que esté fría, porque es cuando está fría que no acostumbra a ver jellyfish. Claro, no hay medusas. Las medusas. Aquí hay cosas que se mueven, yo no por nada, pero yo estoy viendo, de todo lo juro. Mira, hace como chispitas. Esto no es normal. Ya. Hay cosas ahí. Mira, son como peces, tío. Locura. Dale, Marta, que está muy buena. ¿Qué son peces trompeta, María? ¿Hay peces trompeta? Mira Muy que... largos, creo que son así tipo trompeta. Ah, bueno. ¿Esto tú? Uy, qué buena. Ay, pero me da cosa, ¿eh? Sí. Ya, tampoco vamos a tentar la suerte. Listo. I'm moving slow. All the days that passed. Bueno, y ahora la vuelta. Estamos volviendo por una zona que se llama el Camino del Fuerte, que en principio es el mejor lugar de toda la isla para ver koalas.
crucen los dedos con nosotros a ver si vemos alguno, que no es tan fácil porque ellos están ahí tranquilamente en su eucaliptus durmiendo. Vamos a ver si tenemos suerte. Pues nos comentaron unos chicos que nos cruzamos hace unos días que habían hecho justo en esta zona una quema controlada, que es algo que hacen habitualmente en Australia. Teorías para la propia seguridad. Entiendo que quemando de forma controlada se evita que pueda haber un incendio más grande. Pero bueno, justamente han hecho la quema controlada en el lugar donde está la mayor población de koalas aquí en la isla de Magnetic Island. De hecho nos dijeron es posible que no vean ninguno porque claro se asustan con tanto humo y se van, porque es que está todo, mira. Claro. Sí. No sé, a nosotros nos ha parecido raro. Igual queríamos saber la opinión de alguien de aquí de Australia, si es que pues conoce más sobre el tema, o sea, para saber los pros y contras de estas quemas controladas. No sé, ahí esperamos vuestros comentarios también, a ver qué os parece. And a little apple tree. The sun is shining through every window pane. Bueno, llegamos al fuerte. Este era un punto de artillería y de control estratégico. El agujero que hay aquí para sacar las armas, qué impresión, ¿no? Wow. Y claro, la vista que hay aquí, el punto de control, que no veas. Sí, claro, es casi panorámico, mira. En todas las zonas por las que hemos pasado. Sí. Punto estratégico. ¿Y si nos hemos dado una buena caminata hoy? Ay, sí. Madre mía. A ver si no marcha el wallaby. Y ya que no hemos visto los koalas, al menos, está apareciendo todo. Aquí está. Mira cómo nos observa. Tan lindo. Este es bien confiado, no se asusta tanto, ¿eh? Se quedó aquí. No marchó. Ay. I heard a ringing bell this morning, and it woke me from a dream. Pues nada, voy aprovechando que estamos en este espacio tan espectacular y prácticamente pues solos. Pasaron ahí algún cochecito, pero pues aquí en el parking estamos solos, con estas vistas increíbles. Anda que no te quedabas a dormir aquí. Oh, si se pudiera, sí. Esta isla, rincón que llegas, rincón que dices, aquí me quedaría a dormir. Imagínate lo que sería la isla hace, no sé, yo creo que antes de pandemia, 3-4 años, todos estos lugares yo creo que te podías quedar y no te decían nada. Imagínense dormir aquí. Ay no, despertar con este mar. Hemos llegado tarde. ¿Así? Teníamos que haber llegado hace 4 años. Y bueno, vamos a comer, pero tenemos una hambre después de la caminata. Atención hoy, súper hamburguesas. Receta por primera vez de María, de estas. Sí, porque le puso también lentejas con trigo sarraceno, una novedad. Y le puse... remolacha, ¿no? Remolacha. Que queda así rojito. A ver qué tal. Inventando siempre, que nos gusta inventar. Mini hamburguesita. Mini hamburguesas. And I got that old time feeling. ¡Tachán! Súper ensalada con bayas de goji, que hacía muchísimo que no encontrábamos. Y le quedan tan ricas en las ensaladas. Si la pueden probar, les va a encantar. Las hidrato nada. 5 minutitos en agua y quedan. Le dan un toquecito picantito. Yo estoy recalentando aquí las hamburguesas. ¡Qué rico! Madre mía. Y ya. World gets lonely when you got no one on your side. Y ahí detrás de estos manglares hay una de las grandes atracciones también de esta isla que se llama SS City Adelaide, que dices también vaya nombre le han puesto. Es un barco hundido, se ve que primero fue un barco de vapor, luego fue un barco velero y acabó encallándose aquí en esta costa de acá. Y si lo vemos a vista de dron, fíjense qué magnífico se ve, qué mágico, ¿no? Con estos árboles que han crecido acá dentro, los manglares, como que se ha formado un ecosistema que le da un aire misterioso. Y bueno, cuando la marea está muy baja, pues puedes llegar caminando, no es el caso, ahora está bastante alta.
y se ve que pueden llegar a ver como unos 20 barcos más hundidos y que lo hace interesante para hacer snorkel y submarinismo aquí en la isla de Magnetic Island. Y después de comer decidimos llegar hasta el otro extremo de la isla, el West Point, que es el último lugar que nos faltaba por conocer. Y justo antes de llegar, nos esperaba la gran sorpresa del día. ¿Qué viste, Marta? Un koala. ¿Viste un koala? Hay un koalín comiendo hojitas. ¡Wow! Nuestro primer koala. guapo. ¿Dónde está? Ahí arriba. Ah, sí. Ay, qué guapo. Míralo. Don Koala. Qué guapo. Pues teníamos muchas ganas de ver un koala y de hecho vinimos aquí a esta isla, a Magnetic Island, para poder ver koalas, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, poder ver el primer koala, la verdad que es muy emocionante. ¿Qué se siente al ver el primer koala? Es que parece irreal que pueda estar ahí arriba. Es de verdad como un peluchito. Satito, cachito, Sí, pelito sí. con las Una orejitas, pasada. ahí tan tiernito, él ahí comiendo sus hojitas. Mira qué tierno es. Ay, tan guapo. Y el día de hoy tenemos regalo doble, porque ya ves que encima de ver el koala, mira qué puesta de sol, está a puntito de llegar aquí en esta playa. No, esto es maravilloso. Decíamos con Marta que nos recuerda un poco a Ibiza, un rollo Esbadrá o algo así, no sé. Puesta de sol, la islita allá al fondo. Pues vamos a seguir la ruta de hoy. Bueno, de hecho vamos a volver para Horseshoe, ¿no? Para la playa que estamos habitualmente, Sí. porque es donde podemos acampar y dormir tranquilamente. Y de regreso hacia el terreno para dormir, nos encontramos muchos wallabies al lado y lado de la carretera. Y de golpe, un equidna, que es este hermoso animal parecido a un erizo. Igual que el ornitorrinco, que os mostramos en un capítulo anterior, el equidna es una de las dos especies de mamíferos que pone huevos y que forma parte del reto de animales raros que queremos ver de Australia. Y ya casi llegando, algo en medio de la carretera nos hizo parar. Era un koala y llevaba a la cría dentro, que de repente se le puso en la espalda. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Ya cuando nos quisimos dar cuenta, desapareció entre la vegetación y la oscuridad de la noche. Bueno, y aunque el vídeo ya tendría que haber terminado, pues os queremos dar un bonus track para los que os habéis quedado hasta el final, porque hay algo que os queremos enseñar. Ayer en la noche, cuando veníamos para acá, vimos a un koala que estaba cruzando con su cría. Pues claro, nos quedamos con las ganas de poderlo ver mejor. Obviamente Marta se quedó con las ganas de grabarlo con la cámara buena. Y así que esta mañana nos despertamos tempranito y nos fuimos a dar una vuelta por el bosque para ver si encontrábamos al koala. Y ¿saben cuál es la noticia? Mira que traigo aquí. Sí, sigue ahí. Esa. Qué guay, ¿no? Mira qué fuerte. Tan lindo, claro, ayer lo vimos por esta zona, cruzando, y sí, era aquí porque estaba el señal este, y mira, el tipo pues vino y se subió ahí arriba. Ay, qué guapo. Y ahí está. Hecho bolita, es la clave. Tú tienes que buscar eucaliptus y bolitas de peluche. Bueno, pues mira que te traigo para que puedas hacer unos buenos Wow. planos que le hemos prometido a la audiencia. Les vamos a dar un bonus track El para los que se bonus quedaron track hasta el del final. koala. Aquí os dejamos las super imágenes del koala y el koalín, con las ganas que teníamos. Pasa de que está verlos. durmiendo el koalín, casi no se ve, pero está ahí, ¿eh? Bueno, cosita. acuérdense de suscribirse, envíennos su comentario, qué les pareció
el día de Van Life, el koala. Y nada, nos vemos el próximo domingo. Chao familia.